estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Allí ustedes pueden sugerirnos temas para charlar en el programa o sino también para proponer en las redes simplemente. Y estamos con el respaldo de CEDIMA, Centro de Personas con Discapacidad de La Matanza, cuyo presidente es Leonardo Mariño. Vamos a saludar primero a nuestros compañeros, compañeras de equipo que vienen, recién bajaron del avión, vienen del abierto de Eslovenia. ¿Cómo están Alexi Cañuca y Constanza Carrone? Ya saludamos a nuestra invitada que está conectada. Hola Doc, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Igualmente, ¿cómo les ha ido por allá por Eslovenia? Y después vamos a ampliar un poco, pero la verdad que estamos muy contentos. Se nota mucho el esfuerzo y el trabajo que hacemos día a día en la selección, así que bueno, eh, más adelante en el programa le vamos a estar hablando de eso, pero bueno, les anticipamos que fueron buenas noticias. Espectacular. Vamos a hablar de eso después de nuestra entrevista del día de la fecha. Saludamos a Coti y luego vamos con nuestra entrevistada. Hola Coti, bienvenida. Hola Carlos, bueno, hola Ale de nuevo. Nada, muy contenta de estar de vuelta en casa, así que bueno, con muchísimas cosas para hablar hoy. Bueno, que así sea entonces, hablaremos, pero antes vamos a saludar a, como decíamos recién, nuestra invitada del día de hoy para la entrevista de la primera media hora. Se llama Julieta Iribarren, es estudiante avanzada de psicomotricidad, es diplomada en primera infancia y familia, estimuladora temprana, universitaria, psicóloga social, técnica superior en coordinación grupal. Además, es acompañante terapéutica, no ejerce, pero es docente de asistentes terapéuticos y de auxiliares de estimulación temprana en un punto Kennedy de la Universidad Kennedy desde 2018. Bueno, y además es coordinadora de prácticas allí en la Universidad Kennedy. Ya la saludamos a Julieta. Hola Julieta, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto saludarte. Contanos de qué se trata esta profesión a la cual te dedicas, por favor. Em, Me dedico a varias profesiones, no sé si específicamente a una de ellas querían indagar específicamente, pero bueno, yo la verdad que mi recorrido y mi carrera es como que fue llevando más que nada a la niñez, si bien por mis titulaciones trabajo en todas las áreas, en todos los ciclos del ser humano, trabajo más, con más hincapié en lo que es la infancia y la primera infancia sobre todo. Claro, Y básicamente lo que vos haces es, nosotros mencionamos aquí todas tus diplomaturas, títulos, etcétera, pero básicamente todo esto confluye en asistir a personas y muchas veces a personas con discapacidad y también estimular. A eso iba enfocado más que nada la pregunta. ok. ¿De qué se trata en específico tu tarea, por favor, Julieta? Contanos. Vale, yo trabajo principalmente en salud, trabajo en el ámbito público, en el ámbito privado y en lo que tiene que ver a mis profesiones, específicamente en lo que tiene que ver con prevención, promoción de la salud y asistencia en acompañamiento, como bien vos lo dijiste, y es algo que nos une, que es la discapacidad. O sea, yo trabajo en desarrollo típico y en desarrollo atípico. Cuando uno habla de desarrollo atípico, estamos hablando, sobreentendiendo, que hay alguna cuestión en el desarrollo del niño que no va dentro de lo típico. Entonces, allí, desde mi disciplina específica de la estimulación temprana y asistente terapéutico, acompañar a esas personas, acompañar a las familias, porque cuando hablamos de niñez, no solo hacemos hincapié en el niño, sino que entendemos al niño en su medio ambiente que incide en el desarrollo. O sea, un niño en un medio ambiente va a estar condicionado a ese medio, en otro, y probablemente sería otra de las cuestiones, ¿no?, de su desarrollo. Y en eso tiene una alta injerencia lo que es los primeros vínculos, que el primer vínculo en todo ser humano es su familia donde nacemos, ¿no?
desde el vientre. A mí me gusta también lo que es el trabajo de estimulación prenatal, porque la estimulación temprana es el periodo comprendido desde el embarazo hasta los 3, 4 años de vida del ser humano. Entonces acompaño mucho en esto de estimular a las panzas para el desarrollo previo, o sea, intrauterino, y luego cuando nace, y ahí se detecta. A mí lo que me gusta mucho el abordaje es, y hago mucho hincapié desde mi profesión, en la detección temprana. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama, no quiero aburrirlos con material teórico, pero a grandes rasgos hay algo que se llama, que es muy importante, que es la plasticidad neuronal, y eso hace que se pueda estimular, como bien dentro de mis profesiones la estimulación temprana, aquellas áreas del desarrollo donde haya un riesgo, ya sea biológico, o sea, algo fisiológico, algo bien biológico, o puede ser social, o sea, trabajo con bebés de riesgo social, ya sea por adicción, ya sea, que tiene consecuencias en la discapacidad, ¿no? En una mamá, por ejemplo, ¿no? Embarazada y consume, hay altas chances, ya sea alcohol, ya sea cualquier sustancia psicoactiva, hay altas chances de que haya algún duración en el desarrollo normal. Por eso lo que dije antes, ¿no? Retomando esto del medio, un bebé en un embarazo con ciertas condiciones no es lo mismo que un embarazo en otras condiciones. Y ahí tiene altas injerencias al medio. Entonces trabajo en lo que es riesgo biológico, riesgo social o mixto, porque a veces son ambas, que tiene injerencia en ese desarrollo. Me apasiona mucho lo que es la detección temprana. Sí, perdón. No, perdóname vos, que pensé que habías terminado con la frase y yo te interrumpí. Lo que yo quería agregar depende mucho, entiendo yo, sobre todo para la estimulación temprana desde el embarazo, para la voluntad que tenga esa madre de someterse a esa estimulación, ¿verdad? Y cómo llega esa madre a tus manos. Cómo llega en realidad, yo como trabajo en el ámbito público y en el ámbito estatal, son como muy diferentes, ¿no? Las formas de derivación. Siempre tiene un punto quizá en común. En el ámbito público vienen más por médicos que derivan, por el neurólogo que observa, o sea, a veces viene el paciente y pide en el hospital público, ¿no? Hablo. Viene al neurólogo o viene dentro del hospital, hay un área específica que se llama desarrollo y crecimiento. Entonces allí están las pediatras específicas, hay una médica generalista también, que toma la demanda de la necesidad de la consulta del niño sano, ¿sí? Se supone. Entonces allí viene la derivación porque observa algo en el desarrollo atípico y ahí viene la derivación de pronto, ¿no? Esa es una de las formas de la derivación. La privada, como yo coordino un equipo interdisciplinario terapéutico, donde abordamos todo tipo de cuestiones a tratar y de problemáticas, pero hay una alta población de demanda de discapacidad. Entonces allí vienen por distintas cuestiones, es como más variado allí. Allí lo que suele suceder en el ámbito privado, al menos desde mi experiencia y trayectoria, la derivación viene porque la mamá observa algo distinto al hermanito, si es que no es primeriza, en el mejor de los casos. Digo mejor de los casos porque tiene algo comparativo, ¿no? Del crecimiento en el día a día y involucrar. O viene porque la derivan, en los casos más avanzados sería, si tengo que segregarlo, derivado por el jardín, o el periodo de jardín de lo que es la adaptación, que fue un tema en pandemia esto, ¿no? Grande, porque no vino esa derivación no, lo que yo llamo a destiempo, porque vienen con nenes de 3, 4 años más avanzados. Por eso hago mucho hincapié yo en mi profesión de lo que es la importancia de la detección temprana, por lo que conté antes, que es la plasticidad neuronal. Es muy importante la detección temprana, pero no siempre viene así. Y después en el hospital también lo que me viene mucho es derivación de la neo, por la neonatología, que ahí es donde pesquisamos mucho en lo que es el hospital. En lo privado viene por esto, ¿no? Porque le llama la atención, o derivaciones más desde el jardín. También en lo público pasa, pero bueno, es como hay una separación un poco de los motivos o las formas en las que viene a mis manos, al menos los pacientes. A ver, allí estamos con Coti y Alexi, que son los co-conductores del programa, te los presenté ya.
Así que Coti y Alexi también tienen allí guardadas algunas preguntas para ti. Hola, buenas tardes, Coti, Alex. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Dale, ¿Empiezo vos. yo, Coti? Dale. Sí, sí. Bueno, yo quería consultarte, bueno, ya que trabajás tanto en el ámbito privado como público, ¿cómo te atraviesan las políticas públicas sobre discapacidad en el ámbito en el que trabajás vos? ¿Cómo me pregunta de nuevo? A ver. ¿Cómo te atraviesan las políticas públicas relacionadas con el ámbito, con esta área con la que vos trabajás? O sea, si hay algún apoyo, hay un acompañamiento por parte del Estado, si faltan cosas, si hay cosas para mejorar, etcétera. Uh-huh. Como decís vos, es muy diferente, volviendo, ¿no? Es diferente el ámbito privado al ámbito público. El ámbito público realmente, bueno, la pandemia hizo de lo suyo en el ámbito, creo que más hizo de lo suyo en tema a la gran demanda en el ámbito público, ¿no? En el privado también. Pero bueno, al haber internación de pronto en un hospital, yo tengo que hablar de pandemia, que es lo que nos atravesó hace mucho, estamos todavía, porque ahora hay una cuarta ola, que esto influye, ¿sí? Altamente en la población, por supuesto, pero en el hospital público, por ejemplo, para dar a título así informativo y poder transmitir claramente, que se me entienda. Por ejemplo, en una época se había cerrado todo lo que es consultorios, y se había hecho hincapié por la alta demanda de lo que es la internación. Esto obvio fue de gran impacto porque los pacientes quedaron sin su asistencia. Yo igual cuando empezó la pandemia no estaba en el hospital porque me había ido a Nación a trabajar, que fue una experiencia muy enriquecedora también para mí, para lo que es la niñez y desde mi profesión, pero no estaba. Entonces lo que me contaban mis compañeros de pronto, ¿no? Pero siempre estuve en comunicación. Pero sí sé que se había cerrado durante un gran tiempo todo lo que es consultorios externos. Después, gracias a Dios, se abrió, pero ¿qué pasó? Habían consultorios tomados por habitaciones, como para que se vayan imaginando un poco a lo que quiero referenciar. Y entonces cada uno se readaptó buscando espacios donde trabajar desde su disciplina. Desde mi disciplina, la verdad, cuando vuelvo al hospital, en el 2021, a principio, por febrero, nos reorganizamos en una sala de rehabilitación que depende de, tengo entendido, kinesio y cardio, y copé ahí, por decir, me prestaron y estuve allí trabajando, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando ahora se abrió todo lo grupal, todo lo que se empezó a reactivar como antes de pandemia, me quedé sin espacio, por ejemplo, ¿no? Y eso fue algo que tuvo una gran injerencia en mi trabajo. No obstante, a mí me operaron y tuve una licencia prolongada, la verdad, por eso. Entonces, por ejemplo, actualmente estoy haciendo sala. Lo que hago es sala, solo lo que es internación. Y es como otra demanda, otro tipo de cuestión. La pesquisa es rápido porque es de pediatría, yo trabajo dentro del servicio de pediatría, con una jefa que ha hecho, por ejemplo, en las políticas públicas, más allá de las políticas, porque siempre son macro y generalizadas, pero cada lugar y cada servicio tiene su particularidad. Mi jefa, la jefa de pediatría, realmente es una persona que veo un gran cambio en pediatría, donde organizó mucho la guardia pediátrica, donde está trayendo muchísimo. De pronto yo me había ido, no había neurólogo, ahora volví al hospital en el 2021 y había neurólogo infantil, que en el hospital no hubo antes nunca, por ejemplo. Ingresó cardiología infantil, o sea, ella se está ocupando, creo, personalmente y particularmente, hablo de mi hospital y de lo que sucede en el servicio, y trajo, por ejemplo, ahora trajo una neurolingüística. La matanza es pepita de oro buscada porque escasean. Lo mismo los neurólogos infantiles, pero todo eso está desde, tengo entendido, del 2020 más o menos, por ahí será. Ahora vino la neurolingüística, ahora esto es fresquito. Después incluyó, ahora hay una psicopedagoga, que es importantísimo, pero dentro del trabajo de pediatría, o sea, ella está haciendo todo esto. El servicio quedó chico y tenemos entendido, Dios mediante, que ampliará la sala de pediatría con consultorios externos, se dice en el hospital próximamente, Dios mediante, así sea, que va a haber
un lindo lugar, un lindo espacio para poder desarrollar de una linda manera, como se debe, lo que es el desarrollo, como se debe el área de crecimiento y desarrollo, que me parece fantástico porque es donde yo venía año tras año pidiendo, solicitando, queriendo ser parte de un equipo. Es lindo ser parte de un equipo así. Lo que pasa es que cuando está es magnífico, cuando no está, yo antes me sentía muy sola, muy como que era la única, muy como que no, que hacía medio lo que podía y agua, ¿no? En algunos casos, porque no tenía las demandas. O sea, si yo necesitaba un neurólogo, ¿dónde lo tomaban? No es fácil. Donde una psicopedagoga especializada en primera infancia tampoco es fácil de encontrar. Así que bueno, yo estoy muy contenta de esto que está sucediendo en el hospital público, en el mío, no sé de los demás, pero en el mío está sucediendo esto, gracias a Dios. Y en lo privado, se mueve de otra manera, porque yo soy coordinadora, entonces, por ejemplo, yo en el hospital llevé todo mi equipamiento, mi jefa recolaboró en algunos objetos que se necesitaban, didácticos, pero la verdad, de mi bolsillo pagué todo y estuve durante todo el 2021, hasta antes que me operen, con materiales que llevé yo. Me saqué de lo privado, de mis lugares privados que trabajo. Y en lo privado, bueno, yo coordino, entonces uno lo compra, uno lo hace, no es que te lo da nadie, digamos, uno lo puede, en el hospital hay materiales que se pueden pedir, hay materiales que no, me han dado tiempo atrás, antes de mi vuelta, pero bueno, nada, son espacios como muy distintos, ¿no? Lo que sí, de pronto, también se está generando los CUD, o sea, está este acceso del Certificado Único de Discapacidad, gracias a Dios, porque mi jefa sí lo está coordinando también y pudiendo hacerlo más fácil con el neurólogo, que ayuda muchísimo el neurólogo, y cuando yo estaba en consultorio daba los informes, entonces era re rápido, porque él me pedía los informes, él lo tenía y enseguida salían los nenes con el CUD. Eso es muy importante. En el ámbito privado cuesta un poco más, pero ahora no está más, pero estaba una chica que se encargaba, estoy buscando a alguien que se quiera unir y hacer esta tarea específica, de esto, de guiar a las familias. Las familias no tienen ni idea, o sea, hay como un gran agujero, un vacío en cómo darle, o sea, no tienen las familias la información de cómo es el sistema, ¿no? Entonces, bueno, uno se lo está brindando. Había una persona específica haciendo esto, que le brindaba cómo era, le hacía la gestión online, cuando fue todo online, ahora me parece que está todo más presencial. Pero bueno, eso ayuda un montón, porque ayuda un montón para todo lo que tiene que ver con las terapias que necesita, porque un niño con discapacidad tan chiquito de pronto necesita psicóloga, psicopedagoga, el neurólogo, la fonoaudióloga, si tiene un tema en el lenguaje. La estimulación temprana abarca muchas áreas. Cognitiva, lenguaje, social, motor fina, motor gruesa. Entonces, es como que necesitamos que todas las áreas estén alineadas en estimulación. Entonces, este equipo es necesario. Y las familias en lo privado lo pagan, la mayoría, no trabajamos tanto con obras sociales, pero muchos la pagan y es todo privado. Entonces hacemos planes terapéuticos, como yo hago las admisiones de todos los pacientes que llegan, cuando pesquiso, cuando detecto, vienen por todas temáticas, excepto en lo específico de discapacidad y niñez, empiezo a generar unos planes terapéuticos para que las familias no bombardearlas tanto con terapias, sino alternativos, de pronto de cada 15 días, para que no sea tanto, si necesita más de 2 terapeutas, ni hablar, si necesita 4. Entonces, bueno, busqué la vuelta como para que sea algo accesible. Hacemos unos aranceles más económicos en algunos casos, cuando necesita tantas terapias, para que los pacientes sean abordados como corresponde con todas sus terapeutas. Pero también acceso al bolsillo, porque todo lo pagan y es privado, y uno ahí trata de ser más solidario. Fue bastante más complejo de buscar esta vuelta que se me ocurrió en lo privado, por una cuestión que antes venían a los grupos son más económicos, hay pacientitos que se pueden agrupar, entonces ahí es más económica el pago para las familias, y esto posibilitaba de otra manera, digamos, antes de pandemia, el acceso, que en pandemia fue un temón. Gracias a Dios igual somos esenciales en la pandemia, y el primer cuatrimestre del 2020 estuvimos sin poder atender, pero después hubo un decreto donde se posibilitó todo lo que era neurodesarrollo poder abordar. Entonces, a partir del segundo cuatrimestre, más o menos junio, julio, no recuerdo ahora exactamente, de 2020, pudimos dar
todo este trabajo a los pacientes que veíamos un retroceso, porque los chicos es mucho estar un cuatrimestre sin tratamiento, ¿no? En los más chiquititos, por esto que contaba de la plasticidad neuronal, que está comprobada y es el fundamento teórico de la estimulación temprana, tuvo gran injerencia en las demoras, en los avances a los chicos. Que los pacientes detectado a tiempo, cuanto antes mejor, digo yo siempre, y dar las terapias alternativas, las terapias que necesita el paciente, se ven altos beneficios en el desarrollo, que ese nene que llega a destiempo, que llega con 3, 4, 5 años, es mucho. Una edad ya avanzada para lo que, o sea, si son chiquititos, es como muy avanzado para lo que nosotros podemos de nuestras disciplinas, al menos la mía, hacer. Pero después derivo a la terapista ocupacional. O sea que las terapistas ocupacionales, las psicólogas, la psicopedagoga, toda aquella profesión que no tiene la especificidad de la atención temprana, no aborda de manera debida. Por eso yo siempre hago hincapié en esto, ¿no? Que sean subespecializaciones en lo que es la atención temprana, lo que es la primera infancia, para saber abordar como corresponde. Cuando llega un chiquito muy chiquito, si no, no se sabe qué hacer. Lo mismo con la psicomotricista, la terapista ocupacional. Bueno, hay distintas terapias necesarias, pero que tenés que subespecializarte. Si no, la mayoría aborda de 5 años para arriba. Pero bueno, por eso es la estimulación temprana, gracias a Dios, y me puedo desarrollar yo y contarles a ustedes de qué hacemos y a qué nos dedicamos, y la diferencia y la necesidad ¿no? de la disciplina también, incorporar en un equipo de trabajo. Genial. Genial. Coti. Bueno, a propósito de lo que venías contando de los efectos de la pandemia, quería hacerte una pregunta en relación a eso bien concreta. Bueno, ¿qué cosas pudiste observar de tus pacientes concretamente que tuvieran que ver con efectos de la pandemia, de la cuarentena, el encierro, bueno, todo lo que sabemos que afectó a la vida de las personas? ¿Qué pudiste observar así concretamente de las personas que llegan a vos, digamos? O sea, si sigo en la línea de la primera infancia y los niños, puedo separarlo, digamos, del adulto, porque nosotros, como equipo en lo privado, trabajo en todas las áreas. Yo entrevisto desde el adulto, estos niños, desde el embarazo hasta el adulto mayor. He variado. Si quieren, no sé, si prefieren de uno al otro, les cuelgo un pantallazo medio general de lo que yo pesquisé, ¿no? Pero vos me verías, Coti, a dónde iba tu pregunta específicamente. Pero en lo que es la infancia, y sigo con la infancia, después si quieren hablo más de la adultez o de adultos mayores, de la infancia lo que aconteció mucho es al no estar es la escolarización, y ahí es lo importante. Yo soy muy del trabajo en red, soy muy pro del trabajo en equipo, ¿no? Entonces se vio la necesidad de esta interacción entre salud y educación. Al no estar escolarizados los chicos chiquititos, que un poco dije algo antes cuando estaba contando, no fue pesquisado en educación. Entonces, al no estar pesquisado en la sala de 3 o en la sala de 2, en algunos casos, 3, hablando de educación formal, ¿no? De los jardines de infantes, venía antes mucho derivado. Al no estar, no es lo mismo el ojo atrás de esto que es la pantalla, que el ojo en una sala donde ves la conducta del niño. Por la pantalla es distinto. Entonces lo que pasa, de hecho el abordaje, cuando vieron que yo conté antes que en el primer cuatrimestre del 2020, podíamos hacer Zoom y podíamos trabajar, pero es fácil trabajar en un psicólogo con un adulto. Pero un psicólogo, un psicopedagogo, estimulación temprana desde la pantalla con un nene autista, por ejemplo, TGD, síndrome de Rett, trastornos del desarrollo que son varios, como por ejemplo un retraso madurativo, es muy difícil abordar por pantalla. No tiene, de hecho el chico con este tipo de diagnósticos no tiene la atención. Un nene con atención, falta de atención, menos que menos se te va a poner a la pantalla y comprender. Entonces fue difícil las terapias a través de la pantalla, del Zoom y todos los dispositivos virtuales, eso fue muy difícil. Y después
esto que decía de salud y educación. Al no estar el ojo de la docente que pesquisa y deriva, se notó un desfasaje muy importante en todo esto, que tuvo gran injerencia en la salud de los niños y en el desarrollo, por supuesto, estamos hablando de eso, por un lado. Por el otro lado, hubieron niños que antes yo no me habían llegado, en línea general tengo entendido que tampoco, estadísticamente estoy hablando de niños tan chiquitos, de pronto, me voy más a un 5, un 6 años, con pánicos, ataques de pánico. En la mayoría de los casos fue producto de familiares cercanos que padecieron y fue como que este temor y el miedo en la pandemia hizo un gran efecto dominó en la familia, ¿no? O sea, si una mamá o un papá tiene ataques de pánico, va el niñito también, o sea, y esto ahí ya me voy más a los adultos, ¿no? En esta diferenciación que puedo llegar a ver. Ataques de pánico, trastornos de ansiedades, TOC, por supuesto, trastorno obsesivo-compulsivo, por el tema de la limpieza, del virus, del COVID, por supuesto, de la mortandad que esto ocasionaba al principio de todo, gracias a Dios ahora ya está, ¿no? Todo el sistema, un poco la vacuna, ¿no? En el medio. Todo esto menguó un montón. Pero bueno, y al principio de todo nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo protegerse, nadie sabía cuáles eran las medidas de cuidado. Y todo este temor y este miedo produjo mucho trastorno de ansiedad, ataques de pánico, latentes probablemente en el adulto, pero que no se habían manifestado, que se manifestaron por verse. En psicología se habla de desencadenantes. Bueno, el desencadenante fue la pandemia, claramente. Antes estaría lo que se dice latentes. Hay diagnósticos que están latentes y que un episodio te genera, ¿no? Eso se habla mucho en psicosis también, que hay desencadenantes, ¿no? Bueno, creo que la pandemia fue un desencadenante de este tipo de problemáticas que antes no eran tan masivas, ahora fue más masivo. El miedo a la muerte, la pérdida, duelo. Sí, perdón. Julieta, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno. Te agradezco muchísimo todas estas indicaciones que nos has dado, estas respuestas, y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, espero haber sido buena comunicadora, que se me haya entendido. Muchas gracias. Un gusto entonces haber charlado con Julieta Iribarren, que es, entre otras cosas, estimuladora temprana. Vamos al corte y volvemos.